Ok, jóvenes, el siguiente capítulo es el inicio de los procesos respiratorios. En este caso vamos a ver algunas infecciones respiratorias altas virales de gran importancia actualmente. El resfriado común, que tal vez es la infección respiratoria más frecuente en todo el mundo, realmente es la más frecuente, y es una infección viral del tracto respiratorio superior, en la cual se incluye la estructura en el tracto superior de nariz, lo que es orofaringe, laringofaringe, nasofaringe, las trompas de Eustaquio, tráquea y laringe. En este caso, casi siempre nos referimos a infecciones de vías respiratorias altas como aquellas que alcanzan hasta la epiglotis. Fisiopatológicamente, el resfriado común es caracterizado por transmitido o es generado por virus, en lo más frecuente, el 95-97% de los casos, y en el caso es transmitido a través de la generación de aerosoles, a través del estornudo o a través de contacto directo. Hay que recordar que hay dos virus, lo que es el adenovirus y el rinovirus, que no tienen envolturas y son bastante estables en el ambiente y frecuentemente ser transmitidas también a través del contacto directo de las manos con algunas mucosas como los ojos, la propia nariz o la boca. El resfriado común hay de 2 a 3 procesos infecciosos virales en los adultos por año y prácticamente genera 25,000 visitas al año al médico y por eso se considera la infección más importante y más frecuente a nivel mundial. Normalmente el patógeno involucrado en el resfriado común es el rinovirus, en el cual tenemos más de 100 serotipos y cerca del 50% es por rinovirus, seguido por coronavirus, en tercer lugar adenovirus y posteriormente algunos enterovirus como el Coxsackie. Importante recordar que existen otros tipos de virus como parainfluenza, virus sincitial respiratorio, pero habitualmente parainfluenza genera laringotraqueitis, que es el croup en niños, y bronquiolitis para el virus sincitial respiratorio también principalmente en niños, aunque últimamente se han visto algunos casos generadores en adultos o en personas jóvenes para virus sincitial respiratorio con bronquiolitis y con una neumonía viral secundaria. Rinovirus entonces es más de 100 serotipos, los cuales generan el resfriado común, tienen la capacidad de replicar a 33 grados. Eso es la característica o eso explica por qué principalmente conjuntivas y nariz son principalmente los sitios de entrada a través de rinovirus, ya que se puede replicar este nivel, y en cambio en las vías respiratorias inferiores, que estamos a 37 grados, normalmente no lo genera. Entonces, rinovirus prácticamente se queda a nivel de conjuntivas, mucosa conjuntival y mucosa de vías aéreas superiores, nasofaringe, orofaringe. Ácidos tienen cierta labilidad hacia los medios ácidos y normalmente llegan y generan el proceso de patogénesis viral a través de su unión de su receptor hacia las moléculas de adhesión intercelular llamadas ICAM. En la microfotografía es una microscopía electrónica de un virus en el cual se ve el proceso de infección. Las células que se ven más claritas son células epiteliales del epitelio nasofaringeo y normalmente se tienen las partículas virales que van saliendo de esas células en menores dimensiones. Es una microscopía electrónica para aquellos que dicen que los virus no existen. Es una microscopía electrónica en este caso, del rinovirus infectante. ¿Qué tenemos que evaluar entre un paciente con resfriado común? Normalmente las manifestaciones clínicas incluyen congestión nasal, disminución o la capacidad de oler, un poquitito de anosmia, rinorrea, que es rinorrea acompañada de comezón, que se llama coriza. Coriza es rinorrea con comezón. Rinorrea, que es la descarga nasal, la descarga de moco líquido en este caso, y los estornudos. Normalmente se puede acompañar de febrícula, algo de odinofagia y en algunos casos cefalea. El diagnóstico normalmente es clínico. Tenemos una mucosa nasal eritematosa y edematosa. Normalmente la examinación física, parte del proceso de rinitis viral. Y tenemos la inyección conjuntival y faringea, que es eritematosa también, que se llega a ver. La inyección, como viene ahí, dice que es en el contexto de vasodilatación como parte del proceso de inflamación inicial por la replicación. Recuerden que el rinovirus es un virus sin envoltura y también tiene una capacidad lítica, por lo tanto tiene
o es normalmente autolimitado. La infección viral por un resfriado común dura entre 7 y 10 días, en algunos casos puede llegar a durar hasta 2 semanas, pero normalmente es autolimitada por esa capacidad lítica del rinovirus y su replicación específicamente en epitelios de mucosas, sin poder viajar y sin poder realizar o poder alcanzar torrente sanguíneo de manera inicial. Entonces realmente es un proceso infeccioso autolimitado, le des o no le des ningún tipo de tratamiento, y esto es la ventaja de esta infección. La única desventaja es que al haber serotipos, la inmunidad es muy pocamente adecuada, no hay una memoria adecuada y puede ser infectado a lo largo del año en esos 3 episodios por diferentes serotipos de este rinovirus o diferentes cepas y generar el mismo proceso constantemente y de repetición. ¿Qué evaluamos? Anamnesis. Normalmente tenemos un inicio de 24 a 72 horas de síntomas después de exposición. Lo que habíamos visto, el cuadro es tos no productiva en algunos casos, fiebre baja, rinorrea, conjuntivitis, coriza, estornudos, faringitis, cefalea. Normalmente es de 7 a 10 días, aunque puede llegar a durar hasta 2 semanas. Aquí es donde es bien importante, ya que como cualquier virus, el rinovirus es capaz de generar alteraciones o favorecer la llegada de otras infecciones agregadas. Importante que al momento de considerar una infección de una rinofaringitis viral o un resfriado común, que realmente se reconoce más como resfriado común, aunque es una rinofaringitis, normalmente se debe descartar cuando hay tos la situación de presencia de bronquitis, que es un tema que se verá más adelante en respiratorias bajas, y la afectación faríngea en el caso de mononucleosis o la presencia de alguna toxina bacteriana, en este caso por generando tosferina o lo que es el paroxismo de lo que es la enfermedad por bordetella pertussis. Fiebre alta, inicio súbito, fatiga profunda, mialgias importantes y sobre todo la fiebre que si alcanza los 38 grados ya como definición de fiebre, siempre sospecha de gripe, que es el siguiente tema que vamos a valorar. El examen de cabeza, ojos, nariz y garganta. Normalmente encontramos el rinorrea, disparo nasal, tenemos algunas veces algún derrame de líquidos a nivel del oído medio, más no causa una otitis media como tal. Hipersensibilidad de los senos paranasales en algunas situaciones, exudados amigdalinos casi nunca se ven, ganglios linfáticos, siempre que hay ganglios linfáticos por un proceso viral, siempre hay que descartar que no haya sido una mononucleosis infecciosa, y normalmente la afectación pulmonar propiamente del rinovirus es muy rara. Sí se puede favorecer la infección de una neumonía bacteriana agregada después de una infección viral por rinovirus, sí se puede favorecer por el mecanismo de microaspiración y la llegada de bacterias que normalmente encontramos en la mucosa u orofaringea, poder llegar a través de esa microaspiración por esa gran cantidad de moco que se está produciendo a nivel de vías respiratorias inferiores, pero prácticamente el rinovirus como causa de una neumonía viral no existe. Tratamiento, el tratamiento es sintomático. Lo más importante aquí es la inclusión de descongestionantes nasales para mejorar y tratar de que es la llamada mecanismo fisiológico de la nariz que ustedes ya conocen, que es la formación de la rampa y la capacidad de calentar, de enfriar el aire y calentarlo posteriormente a través de los cornetes. Normalmente esa rampa de producción de moco debe de estabilizarse y eso lo hacemos a través de uso de descongestionantes. Y otra situación que por eso les marqué en negrito es el uso de solución salina hipertónica, los lavados nasales, que realmente llega en los adultos a ser un mecanismo sintomático mientras ocurre la mayor tasa de destrucción celular y de producción de moco. Llega a ser uno de los medicamentos sintomáticos más importantes a utilizar en estos pacientes. Las dosis de acetato de zinc, gluconato u sulfato de zinc de 75 miligramos por día puede reducir la duración de los síntomas. Sí, puede reducirlo en 24 horas, en lugar de ser 7 días a 6, en lugar de ser 10 días a 9, 8 días. Y es uno de los pocos suplementos que sí ha demostrado alguna actividad a nivel de las infecciones respiratorias altas virales como el resfriado común o la rinofaringitis viral, y normalmente se
lo que es el efecto del zinc es un efecto inmunomodulador y antioxidante, genera mucha actividad o genera enzimas que se encargan de evitar el efecto de afectación por radicales libres de las mismas células o de las mismas células inmunes, y genera un sistema inmune que favorece la producción de una respuesta Th1. En ese caso también favorece la producción de inmunoglobulinas, que realmente es la segunda fase de la respuesta para el rinovirus, y realiza un efecto inmunomodulador para tratar de mantener, digamos, en forma coloquial, una cantidad de sistema inmune de manera más desarrollada, de manera más eficiente para poder evitarle o generar una infección viral menos severa. Prevención. Normalmente el uso de terapias, vitaminas, sobre todo vitamina C, el uso en lo cual sí se llegó a demostrar algún efecto es para gente joven que realiza o continúa con actividades deportivas en temporadas de invierno, finales de otoño e invierno, pero son resultados solamente que llegan a tener efectos sobre este grupo de población. En personas enfermas, crónicamente enfermas o personas arriba de 65 años, realmente no hay un beneficio estable. Y en el caso del uso de quinasia purpúrea o remedios herbolarios, la equinacia es un medicamento que ayuda a mejorar el efecto de vasodilatación, de congestión nasal y el efecto de rinorrea a través de algunos efectos sobre esa vasodilatación. Y la única situación que se ha visto en algunos casos, muy pocos casos, uno que me tocó ver, es la presencia de una hepatitis medicamentosa por estar tomando equinacia purpúrea o equinacias o grupos diferentes de equinacias en una paciente. Y realmente la van a ver que de general les dan se los dan en forma de té o en ocasiones a través de medicina eh, herbolaria, llega a ser efectiva en algunos casos dentro de los primeros 2 o 3 días de iniciado el cuadro, o cuando menos como sintomático sí se llega a tener ese efecto sobre la congestión. Lo único que deben de tener es tener cuidado en que no genere una hepatitis. Si está tomando medicamentos que tienen metabolismo a través del hígado, traten de dosificar o traten de que no se junten al momento las dosis y que no estén tomándolas al mismo tiempo. Prevención, como es un rinovirus, prácticamente lo tenemos como aerosol, es su mecanismo de llegada. La situación de encontrarse en fomites es lavarse las manos, utilizar cubrebocas y, en este caso, al momento de estar enfermos, tratar de mantenerse lo más que se pueda en casa. La fase de replicación, 24-72 horas, la fase de proceso infeccioso, la fase de infección a través de aerosoles en los siguientes 3-4 días hasta completar el ciclo completo de replicación, hasta los 7 o 10 días, que es la duración estándar del proceso infeccioso. En esta otra diapositiva, jóvenes, les pongo el tratamiento ideal para cualquier infección respiratoria alta, sabiendo que los virus son el 90, 95, 97% de las causas. El tratamiento se lo vamos a emplear normalmente para cualquier situación en sospecha de un catarro, de un síndrome o un resfriado común, y normalmente está generado a través del empleo de medicamentos descongestionantes nasales como la oximetazolina, que es un vasoconstrictor, que se limita solamente a 3 días porque en forma posterior genera una vasodilatación de rebote y empeoramiento de la congestión y de la rinorrea, y de igual para fenilefrina o pseudoefedrina. El empleo de antihistamínicos también para generar o disminuir la producción de moco a través de la rinorrea, el uso de clofeniramina, difenidramina, si se combina con descongestionantes es mucho más efectiva, y como monoterapia es pocamente efectiva, es menos o igual de efectiva que la emplear placebo. El único problema con estos medicamentos es que se tienen que utilizar con pincitas en pacientes arriba de 65 años, con hipertrofia prostática, con glaucoma, somnolencia, y normalmente los antihistamínicos no sedantes como la loratadina, como los derivados de este medicamento que no son sedantes, tienen el mismo efecto que si emplearas un medicamento antihistamínico sedante como difenidramina o clofeniramina. Uso de analgésicos, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, lo que es el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, normalmente para disminuir el ataque al estado general. El uso de bromuro de ipatropio, que es un inhalador que tiene actividad colinérgica,
En este caso, en el caso de que se haya acompañado de tos o uso intranasal de hipertropio para controlar la rinorrea. En este caso casi siempre lo utilizamos en algunas ocasiones siempre y cuando haya datos de sibilancias o en datos de un proceso que ya esté capturado a nivel de bronquios, a nivel de vías respiratorias bajas. Importante recordar, jóvenes, si yo tengo rinorrea, la rinorrea puede ser de manera anterior, pero también puede haber rinorrea posterior. La rinorrea posterior, que es el moco que cae en la faringe cuando nos acostamos, es la que condiciona la tos al momento de levantarse en el siguiente día, y es cuando empezamos a toser, o la sensación esa de polvito en la garganta, que generalmente es dado por la rinorrea posterior. Es cuando puede acompañarse un resfriado común de tos de características matutinas, y normalmente una tos limitada en ese momento. Si la tos empieza a ser más frecuente a distintos horarios, es cuando debemos sospechar que el proceso viral permitió la entrada de otros virus o el ingreso de bacterias a vías respiratorias más bajas. Supresores de tos, en este caso el dextrometorfano, nada más hay que cuidar y evitar en pacientes que usan inhibidores de la monoaminoxidasa como antidepresivos. El uso de benzonatato, que todavía se considera el uso actual, generalmente fue creado para bordetella la pertussis, pero el benzonatato todavía tiene seguridad en el uso, siempre y cuando no se pasen de las dosis, farmacológicas adecuadas. El uso de cromoglicato intranasal, mentolato, trozos de hielo para el dolor de garganta, pastillas para la garganta son un tratamiento sintomático válido para el caso para precisamente cuando la molestia es más por la odinofagia. O efenesina, que es parte de algunos jarabes, para la tos también es adecuado cuando se tiene dolor de garganta agregado. Zinc, que ya lo vimos, el zinc controvertido, pero que sí se ha demostrado en algunos casos, sobre todo lo que es la regulación del sistema inmune, disminuye la duración de la enfermedad en 24 horas, sí está demostrado. El único problema es mal sabor, náuseas, hay que tomarlo con alimentos, le digo por experiencia. Y el zinc intranasal, pues no, normalmente no se aplica, aparte que es caro y genera anosmia, creo que ya se retiró del mercado. Lo más importante es evitar en este cuadro de resfriado común el abuso de antibióticos. Normalmente el abuso de antibióticos tiene tres efectos, acuérdense: destrucción o cambio en la microbiota. Genera mayor riesgo de resistencia a los antibióticos a través del mecanismo viral y el paso de información genética de virus a bacterias, y posteriormente genera mayor riesgo de reacción alérgica a ese medicamento. Todo esto se conoce y se hace mucho hincapié desde hace más de 20-30 años, y se volvió a hacer una muy buena revisión ahí por el 2003, cuando estaban haciendo ustedes a través de la revista del JAMA, que está demostrado esos tres efectos por el uso de antibióticos en enfermedades virales, y se los deben de aprender. El siguiente grupo de enfermedad importante es la gripe. En este caso afecta a la gripe 9 a 36 millones de adultos por año. Normalmente de esos 36 a 9 millones, 140,000 requieren hospitalización, y de 12,000 y cuando menos 12,000 muertes. Microbiológicamente es virus de la influenza, virus A y B, en este caso un ortomixvirus de RNA, y el virus sufre mutaciones frecuentes o variaciones antigénicas. Esa es la capacidad que tiene este virus. Esas variaciones antigénicas o drips antigénicos son mutaciones menores sobre dos antígenos, la meglutinina y neuraminidasa, y es lo que condiciona principalmente algunos cambios o alguna poca respuesta a medicamento. La que ocasiona los desplazamientos antigénicos normalmente es la que genera las llamadas epidemias estacionales. Perdón, al revés. Los desplazamientos antigénicos en los cuales se cambia la variedad antigénica principal, principalmente hemaglutinina, normalmente hace que se generen las pandemias, los cambios cada 10 a cada 12 años, y los drips antigénicos al momento de cambios menores sobre los antígenos de hemaglutinina y neuraminidasa son los que ocasionan las epidemias estacionales. Es la que nos da cada año. Si no nos dio el año pasado, ahora sí no nos dio, ¿por qué diablos? Es porque el antígeno de hemaglutinina o neuraminidasa, pero principalmente hemaglutinina, tuvo un cambio pequeño en esa variedad, en ese virus que empezó a circular en ese año y nos volvió a dar un proceso infeccioso. Transmisión: se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas, tos, estornudo,
Es infeccioso un día antes y 5 o 7 días después del inicio sintomático, también sigue siendo infeccioso y tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días. La evolución natural, 33% de gripes son asintomáticos, se detienen después de 3 a 7 días, pero puede llevarte a complicaciones importantes. Esas complicaciones importantes son que te puede generar un proceso neumónico. Este virus sí llega a tener proliferación y afectación de vías respiratorias bajas, favorece enormemente la llegada de bacterias y genera las demás infecciones respiratorias altas de mayor origen bacteriano, como sinusitis, rinosinusitis, otitis media, faringitis. La otra situación es que por el gran proceso de fiebre que ocasiona así las malgias, puede llegar a tener complicaciones sobre niños y sobre adultos a través de la deshidratación y genera complicaciones de las enfermedades crónicas al desestabilizarlo, como habíamos visto en fiebre, al ser más importante el control de la fiebre en este grupo de pacientes con enfermedades por el riesgo de realizar cambios en la estabilización cardíaca o pulmonar que llevaban por el tratamiento de su enfermedad crónica. Neumonía viral o neumonía bacteriana se consideran las complicaciones más importantes, aunque ya les dije que también es factor predisponente para tener infecciones bacterianas en vías aéreas superiores. La gripe se complica en 0.5% en los pacientes sanos y en 2.5% en los pacientes arriba de 65 años con comorbilidades médicas como diabetes, presión arterial alta, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar y obesos. Normalmente se puede llegar a dar un cuadro de infección o neumonía viral, que abordaremos las neumonías virales como la neumonía típica, pero esta cita es capaz de generar también una neumonía lobar, principalmente atípica inicial y posteriormente lobar. El único problema es que este proceso infeccioso favorece las infecciones bacterianas, como les he dicho, de manera subsecuente. Donde hubo influenza puede llegar a haber presencia de Streptococcus pneumoniae posteriormente o al mismo tiempo y Staphylococcus aureus. ¿Cuál es la población de alto riesgo para adquirir las complicaciones? Ese 2.5 es mayores de 65 años, gorditos mayores con índice de masa corporal mayor de 40 años, aunque eso es una obesidad mórbida, diabéticos con enfermedad hepática, trastornos neurológicos, pulmonares crónicos, enfermedad renal crónica y todos los que tengan un grado de inmunosupresión. Para las embarazadas, normalmente también es mayor el riesgo y por eso se tienen que embarazar durante el periodo de embarazo. Se tienen que vacunar primordialmente junto con la vacuna de tétanos, son de las vacunas primordiales para las pacientes embarazadas. Este es el virus de la influenza. Esta es una foto por microscopía electrónica, es una micrografía electrónica. Y lo que se encuentra aquí es lo que es el virus, lo que son las flechas chiquitas, las flechas largas, indican lo que es la nucleocápside de la influenza, y lo que es las flechas cortas indican la envoltura del virión, en donde encontramos la meglutinina y la neuraminidasa. Normalmente las variaciones o las pandemias ocurren cuando hay variaciones en el tipo de influenza A, sí, que es la que contiene nuevos tipos de maglutinina, que es lo que les llamaba, o que les decían que eran los cambios más importantes en la cantidad de maglutinina. Entonces, podemos tener cambios pequeños, que son la variabilidad estacional, pero cuando el cambio es más amplio y se cambia completamente la molécula de maglutinina, es cuando tenemos las pandemias cada 10 a 12 años. Cuadro clínico que evaluamos: anamnesis. Normalmente nos tenemos que ir a checar datos de infección de vías respiratorias, fiebre alta, tos, mialgia severa, que son un cuadro clínico importante. Paciente con calentura, muchas mialgias, sospechen de influenza o gripe. Y inicio repentino, esa es la otra característica, a comparación de los procesos bacterianos, que sí se pueden acompañar de fiebre importante y ataque y síndrome febril importante, pero normalmente han pasado 48, 72, 96 horas que inició el cuadro. Esto es desde el principio, súper rápido. Examen, signos vitales: temperatura arriba de 38 grados, inestabilidad hemodinámica, oxigenación, tenemos rinitis, tenemos aumento del trabajo respiratorio, estertores difusos en algunos casos. Después del periodo de incubación de 24 a 48 horas, fiebres, mialgias, ataque al estado general, dolor de garganta, tos, mialgias severas, y normalmente son los datos clínicos típicos de influenza. Normalmente se resuelve en un lapso de 4 a 7 días. También tiene la característica de ser un virus lítico o citolítico, que también se autolimita por destrucción de su propio grupo de células huésped.
Y el único problema es que favorece las neumonías como complicación. Tanto puede ser viral por ella misma o puede ser bacteriana, como en el caso de Streptococo y Staphylococcus aureus. Entonces, normalmente se piensa que estas neumonías lobares, en el caso de Streptococcus pneumoniae, normalmente se deban a un proceso replicativo previo de lo que es virus de influenza. Una de las situaciones importantes es, por eso se los puse, sobre todo es en niños, el síndrome de Rey, que es encefalopatía y degeneración hepática, acompañado del uso de aspirina. Por lo tanto, normalmente a los niños menores de 5 años no se les da ácido acetilsalicílico para controlar la fiebre o el ataque al estado general. Normalmente el virus de la influenza, sobre todo el virus de influenza tipo B, es el que puede llegar a ocasionar junto con el virus déjenme acordarme, chickenpox, creo que es varicela, es lo que el síndrome de Rey acompañante como complicación en pacientes en edad por debajo de los 5 años. Es importante que lo conozcan. Así el virus de influenza tipo A es el que ocasiona el síndrome de gripe, y influenza B, que también afecta a humanos, pero principalmente el grado que puede ocasionar es menor de gripe, pero siempre hay que tener la idea de que puede ocasionar una afectación hepática en niños. Por eso es importante que se sigan, los niños también se vacunen, porque ya veremos algunas cuestiones de la vacuna. El diagnóstico, normalmente tenemos una prueba de antígeno rápido que detecta anticuerpos frente al virus de influenza A o B, identifica la presencia de ambos en menos de 20 minutos, es una sensibilidad del 62 y una especificidad del 98%. Si no lo tienes es que no lo tienes, si lo tienes es porque sí lo tenías. Y considerar una prueba de PCR, una reacción de cadena de polimerasa en pacientes que tengan probabilidad de tener gripe en una base clínica. La PCR nos permite establecer el tipo o el serotipo de la influenza A o B de acuerdo al tipo de antígenos que predominen, al hemaglutinina y neuraminidasa, por eso es H1N1, H5N1 para gripe aviar. Y normalmente es mucho más sensible y serial. El único problema es el costo. La inmunofluorescencia es distinguir entre los tipos A y B y es parte de la prueba rápida por ELISA que llegamos a emplear de manera más concreta y de manera más rápida. No se realiza pruebas, es bien importante, jóvenes, a personas asintomáticas. No es necesario realizar la prueba si se presenta con una enfermedad similar a la gripe. Ya sabes que muy seguramente va a ser influenza y va a ser casi siempre influenza tipo A. La influenza tipo B no causa más que un grado más bajo de gripe, muy parecido al resfriado común. Y el riesgo promedio de complicaciones es lo que también llega a establecer la necesidad de tener que utilizar una prueba de detención rápida de antígenos. ¿Quién debe hacerse la prueba? ¿A quién sí la debo hacer? Durante la temporada de gripe localmente a pacientes con riesgo alto, todos los listados de riesgos que vimos hace ratito y que tengan menos de 5 días de inicio del cuadro, aquellos que estén inmunocomprometidos aunque no tengan tratamiento, aunque no tengan síntomas, y que hayan estado hospitalizados recientemente. ¿Cuándo voy a hacer la prueba? Y no estamos dentro de la temporada de gripe, que es la temporada finales de otoño e invierno. Normalmente los trabajadores de la salud, residentes de instituciones y aquellos que tengan paciente conocido en el establecimiento de un brote mayor. Es cuando se utilizan estas pruebas. Entonces, normalmente si es sintomático y se hace un diagnóstico clínico por sintomatología, no es validado el usar la prueba por economía. Eso es lo más importante. Pero los pacientes que sí podrían llegar a tener complicaciones, en ellos sí está validado que ustedes puedan decidir tomar una prueba rápida para influenza, siempre y cuando las condiciones económicas de su paciente lo puedan realizar. El tratamiento es más efectivo cuando se inicia dentro de las primeras 48 horas, limitado si se inicia después de 48 horas y se utiliza el tratamiento sin esperar resultados de la prueba. ¿A quién tratamos? Personas con gripe presunta o probable o confirmada, y todos los pacientes con aumento de riesgo de complicaciones, enfermedad progresiva o severa y considerar el riesgo promedio de acuerdo al inicio de los síntomas. Entonces, prácticamente se brinda el tratamiento antes que realizar la prueba. Si el paciente no tiene dinero, prácticamente es mejor que compre el medicamento antes que haga una prueba de detección de antígeno rápido. Tratamiento. Inhibidores de la neuraminidasa, como lo hemos visto o lo vieron ustedes en replicación viral, disminuye la duración de la enfermedad de 1 a 3 días y se administra antes de las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. El tratamiento inicial es oseltamivir,
posteriormente se puede utilizar zanamivir como medio de aerosol para pacientes con EPOC, en asma o embarazo, y el paramivir solo por vía intravenosa y cuesta mucho dinero, así que casi no se usa y creo que ni se encuentra en México. No usar amantadina, rimantadinas porque hay resistencia y solamente funciona para la influenza tipo B, que es la que menos va a infectarnos. Y el tratamiento es el temivir, es 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Aquí sí es importante, agreguen ustedes a su conocimiento de antivirales, si tengo una depuración de creatinina menor de 30 mililitros minuto, un grado de enfermedad renal crónica tipo 4, nomás le doy la mitad. Si la dosis de profilaxis es distinta, 75 miligramos al día por 7 días, igual, si en caso de que tenga una enfermedad renal crónica o una depuración de creatinina menor de 30, solamente utilizo la mitad de la dosis. Episodios institucionales, duración aproximada de la profilaxis hasta 2 semanas cuando ocurren casos en un hospital, cuando ocurren casos en escuelas o cuando ocurren casos en asilos. 2 semanas o 1 semana después del último caso diagnosticado o lo que sea más largo es cuando se va a realizar dosis profilácticos por semana. Prevención, lavado de manos, evitar tocar membranas mucosas, máscaras, dejar de fumar y la vacunación anual contra la gripe es la medida de prevención más importante que tenemos. Indicaciones para profilaxis, prácticamente pacientes con mayor riesgo de complicaciones, los trabajadores de la salud, todos nosotros nos tenemos que vacunar. Residentes en asilos, en lugares cerrados, cárceles, etc. Ocurre un brote, más de 2 casos. Un brote se define epidemiológicamente como más de 2 casos confirmados por laboratorio en menos de 72 horas. Y considerar a cualquier paciente embarazada no vacunada y expuesta y se le debe dar profilaxis con oseltamivir en caso de que su esposo o alguna persona muy allegada haya estado coinfectada o que tenga un diagnóstico de influenza. Esas serían las dosis de profilaxis y las condiciones para dar esa dosis profiláctica. Medicamentos para la influenza. En este cuadrito se resumen todos los medicamentos. Recordemos que solamente tenemos aquí amantadina y rimatidina que no los utilizamos. Ahí está mal, jóvenes, este es para influenza tipo B. No me he dado cuenta, raro que haya fallado este libro. Y para influenza A y B, pues todos los demás medicamentos solamente tienen actividad para lo que es la liberación o la fase de liberación de los viriones. El medicamento más nuevo, creo que fue a partir del 2018, es el Baloxavir, que es el Soflux, el nombre comercial, y actúa de manera diferente. La inhibición es lo que es la captura de la ribonucleasa que tiene, por ser un virus de RNA, y bloquea la síntesis de RNA mensajero viral. Es un mecanismo de acción distinto a lo que es oseltamivir, zanamivir o paramivir, pero de todas maneras, por el costo, realmente seguimos utilizando oseltamivir como medicamento dentro de las primeras 48 horas. Es el medicamento, el Tamiflu es el medicamento de elección para el cuadro por influenza. Vacunas. Un resumen rápido. En este caso tenemos dos tipos de vacunas por virus muertos y vacunas por virus atenuados. Virus muertos, habitualmente en células de riñón de pollo, y virus atenuados que necesitan la recombinación o uso de técnicas de recombinación genética, sobre todo para la hemaglutinina, que ya les dije que es el principal antígeno y es contra quien va dirigido las vacunas o quien emplean la inmunidad para que se dirija contra ese componente. Normalmente son las dos vacunas, tanto de virus vivos y virus muertos, virus vivos atenuados, perdón, ambas son vacunas trivalentes, van dirigidas contra 2 cadenas del grupo o la influenza A y un grupo B. Eso es principalmente para prevenir lo del síndrome de Rett. Y el tipo A normalmente tiene las cadenas de H1N1, H3N2. Y en algunos casos se puede encontrar alguna vacuna cuadrivalente que tiene 2 cepas de los recientes casos aislados en el año anterior del tipo A o del tipo B aislados en el año anterior. Y esa es la vacuna que ayuda a generar inmunidad de manera, en este caso inmunidad, para evitar los cuadros infecciosos graves en ese año donde se aplicó. La vacuna debe ser usada, la que más utilizamos es la vacuna de virus muertos, en células de riñón de huevos de pollo. Y en este caso el virus es inactivado con formaldehído
se utilizan se agregan algunos, desagrega o desnaturaliza los viriones, y la hemaglutinina es el antígeno más importante que permite la reacción inmunológica de la vacuna para evitar o realizar la neutralización del virus de la influenza. Se aplica intramuscularmente y la desventaja es que recuerden ustedes que si son vacunas de virus muertos no generan una buena inmunogenicidad, no genera producción de IgA, solamente IgG realmente en cantidades bajas, y normalmente se pierde la capacidad en los próximos 6 meses después de la vacunación de funcionar. Por lo tanto, es lo que se requiere normalmente la vacunación anual, ya que se sigue empleando más la vacuna de virus muertos, por cuestiones de economía, y la vacuna de virus vivos atenuados no ha demostrado generar procesos infecciosos agregados, ya que es por recombinación genética. Nada más que es mucho más cara y obviamente que el sistema de salud no lo va a emplear. Entonces, con esto terminamos en una revisión rápida de dos virus bien infrecuentes, resfriado común por rinovirus y el virus de la influenza para gripe. Y vamos a hablar ahora de el virus de moda, que es el llamado coronavirus. El último tema que veremos será un repaso rápido de coronavirus. Deben de entender que el coronavirus existe desde hace mucho tiempo. El coronavirus normalmente es la segunda causa de resfriado común. A partir del 2002, que empezaron a aparecer las formas de coronavirus que generaban el síndrome respiratorio o de afectación aguda o de severidad aguda pulmonar, que son los SARS por sus siglas en inglés, apareció en el 2002 el SARS-CoV, el número 1, en el cual se encontraron se encontró un cambio genético o antigénico en el cual el coronavirus era capaz de generar un proceso infeccioso en vías respiratorias inferiores, del lugar donde se había encontrado inicialmente, que era en vías respiratorias altas. Normalmente en el 2012 después aparece un grupo de episodios de síndromes respiratorios del oeste o del medio oeste, en el cual se genera también un proceso respiratorio severo, y se encontró que también era un coronavirus denominándose el MERS-CoV. Para el 2019, en lo que ya todos ustedes conocen, en la epidemia de Wuhan, se encontró un nuevo coronavirus, por eso se le llamó SARS-CoV-2 en lugar de SARS-CoV-1, porque ya había sido descrito en el 2002 en Asia. Este es el que ocasionó la pandemia a partir del 11 de marzo de este año, que se consideró como pandemia, y es el tercer grupo de coronavirus que genera problemas respiratorios inferiores severos. De los tres, el que tiene más mortalidad sigue siendo el MERS-CoV, casi 35% para la persona que se infecte con ese virus. Por el puro proceso infeccioso, ¿sí? En este caso, fundamentalmente la razón por la que los virus causan una pandemia global, o por qué ocasionó este COV-2 una pandemia global, es porque es una nueva cadena o es una nueva cepa de coronavirus en los cuales no existía una inmunidad previa por parte de la población. Por lo tanto, es el problema que se tiene actualmente, que no ha podido ser resuelto en este año y que seguramente no se resolverá hasta principios del próximo año. Las infecciones por coronavirus exhiben menos temporalidad que la influenza. Normalmente se incrementa el riesgo de COV-2 en el verano, en este caso el verano del 2020, mientras que la influenza, las infecciones por influenza normalmente ocasionan o caen durante los meses calientes, en excepción del coronavirus que realmente se sigue teniendo, y normalmente durante los meses de calor la influenza disminuye para otra vez tener un pico a inicios de otoño e invierno. Entonces, ahorita se está conociendo cómo se comporta este virus. Este virus va a ser seguramente el virus que nos afecte durante la temporada de calor y seguramente se va a quedar con nosotros un largo tiempo. Esta es otra microscopía electrónica de coronavirus. Se llama coronavirus por esa característica de una corona radiada, y normalmente está generada por las spikes, por las proteínas y las glucoproteínas que están dentro de su envoltura. Y en el lado derecho vemos realmente cómo se establecería qué estructuras son las que estamos viendo en la microscopía electrónica. Para aquellos que no creen que existan los virus, ahí está otra vez el virus. Tenemos glucoproteínas en spikes. Tenemos algunas glucoproteínas parecidas a la influenza, gamma-glutenina acetilcisterasa. Muy bien, ese que escuchaban gritar es el pequeño Sebastián, que otra vez está peleando con su mamá
por las clases virtuales. Continuamos, jóvenes. Tenemos glucoproteínas de envoltura y realmente la mayor parte de esa corona radiada que tiene el coronavirus está generado por las llamadas glucoproteínas. Hay 7 serotipos distintos de coronavirus, de los cuales 4 generan lo que es el resfriado común, y los 3 que vimos pues prácticamente son los que establecen la infección respiratoria severa. La antigenicidad del virus es a través de estas proteínas spikes, y generan o son diferentes para esos 3 tipos de virus con afectación pulmonar. Normalmente el SARS-CoV-2 se une al receptor AC2 al igual que el MERS y al igual que el COV-1. O sea, desde hace tiempo ya se conocía como el mecanismo patogénesis, solamente se volvió a redescribir para el COV-2. Y en la superficie de las células epiteliales, este receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 es la que permite la entrada del virus. El virus utiliza una serie de enzimas, una proteasa de superficie que es la TMPRSS2, la cual permite realmente la interacción con el receptor AC2 y lo que permite la entrada del virión al citoplasma de las células epiteliales del árbol respiratorio inferior. La disminución, realmente actualmente se destaca que los niños no son tan afectados por COVID-19, por la enfermedad, por el COVID-2 en el año 2019, se es atribuida al bajo número de receptores AC2 que tienen los niños expuestos a nivel de las vías respiratorias, a través del epitelio respiratorio inferior, a través de esas células cilíndricas ciliadas. Y actualmente se conoce que existe otro receptor en la superficie, que es la neurofilina LRP1 en las células, a los cuales también puede acceder el coronavirus para generar la entrada del virión dentro de estas células. Esta es una imagen de este año también, en la cual se establece más o menos el proceso de patogénico o fisiopatológico de infección del SARS-CoV-2. Una vez que llega, se genera o tiene una proteína S dentro de esa envoltura radiada o de esa corona, y se genera la interacción de esta proteína S con el receptor AC2 de las células del huésped en este epitelio respiratorio. La enzima, esa proteasa de superficie, lo que genera es facilitar la interacción de la proteína S con ese receptor AC2 liberada por el virus, y lo que se genera es la entrada del virión para iniciar con su proceso replicativo, recordando que es un virus de RNA. Normalmente las células epiteliales bronquiales, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y las células endoteliales capilares son las que son infectadas por el virus y se genera una respuesta inflamatoria. Si podemos ver, neumocito tipo 2 y neumocito tipo 1 afectados junto con las células endoteliales de los capilares, generando el proceso inflamatorio que ya conocemos. Estas son las fases tempranas del COVID-19 y a través de una respuesta inmune generada por una respuesta de inmunidad celular inicial, se trata de generar la respuesta para tratar de que el proceso respiratorio infeccioso viral no alcance el torrente sanguíneo de manera inicial. Esta respuesta puede ser efectiva o es efectiva en la mayor parte de las personas que no tienen los factores de riesgo, sobre todo los que no son o que no tienen enfermedades crónicas en las cuales utilizamos medicamentos que bloquean este receptor del AC2, como el losartán, en las cuales el bloqueo medicamentoso permite que se exponga mayor cantidad de AC2 en las células de mayor parte de todo el organismo, incluyendo el epitelio respiratorio a nivel bronquial. Y eso es lo que permitió que el grupo de personas más afectados serían aquellos que contaban con hipertensión, con diabetes, con enfermedades renales, que utilizan de manera crónica este grupo de medicamentos. El grupo de pacientes jóvenes que también se pueden llegar a infectar como nosotros, normalmente aún expresamos menos cantidad de sus receptores y por eso es lo que permite o evita la replicación viral de manera masiva y permite que la respuesta inmune sea capaz de detener este proceso. El proceso inicial entonces de manera aguda se presenta y existe una fase tardía. La fase tardía es aquella en la cual nuestro sistema inmune no pudo mantener una respuesta adecuada y se genera un proceso inflamatorio más importante. La respuesta inflamatoria resulta en el daño intersticial alveolar con su engrosamiento, con incremento de la permeabilidad vascular y edema. Tenemos la activación de un sistema de las calicreínas y contribuyen a lo que llevan al angioedema y a la vasodilatación importante a nivel de los capilares
pulmonares. Una vez que se establece, empieza a haber edema pulmonar, es cuando empieza a haber disnea, cuando empieza a haber hipoxemia, y se empieza a generar la formación de membranas hialinas por parte de los grupos de degradación por la destrucción celular, por el efecto lítico que tiene el virus, y por la parte de los detritos celulares generados por la destrucción de células epiteliales mediado por el mismo sistema inmunológico. Una vez que se lleva a cabo, también encontramos una regulación a la baja de la apoptosis de los linfocitos T, y tenemos la activación de la cascada de la coagulación que lleva a la formación de microtrombos inicialmente dentro de los capilares pulmonares, y la gran cantidad de diapedesis generada por neutrófilos y macrófagos que también estorban en el intercambio gaseoso. Una vez que tenemos estos cambios, estas son las fases iniciales de un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que realmente es la llegada o es la manifestación más severa que puede tener la infección por SARS-CoV-2. Esta es la que mata a la gente. Esta infección es este proceso fisiopatológico final es la que llega a tener la mortalidad importante en el grupo de pacientes que cumplen con aquellos factores favorecedores de una respuesta inmune menos eficaz o una replicación viral mucho más importante o intensa desde un principio. Radiológicamente, la tomografía y la radiografía también, en este caso aquí hice el ejemplo tomográfico, encontramos una respuesta a una neumonía inicialmente con datos de condensación, como vemos en la imagen A, en lo que se refiere en el hemitórax del lado derecho, sobre todo a nivel del lóbulo, la porción posterior del lóbulo medio y lóbulo inferior. Y una vez que se alcanza la fase tardía, que hay una gran destrucción del sistema epitelial, bronquial y respiratorio, normalmente encontramos esas imágenes de vidrio despulido que son particularmente vistas por el engrosamiento, por el infiltrado alveolar y por el edema pulmonar que encontramos en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. En este caso, estableciendo la imagen y se establece esta imagen y se establece realmente el proceso inflamatorio severo de afectación por COP2. Entonces, la imagen B la vamos a ver en muchas enfermedades, por el distrés respiratorio, la imagen de vidrio despulido, pero en el contexto de un paciente con COP2 realmente es parte de la fase tardía del proceso infeccioso y es la que lleva a la complicación de los pacientes. Entonces, normalmente los 4 coronavirus iniciales generaban un resfriado común, normalmente casi siempre asintomáticos en un cuadro de resfriado, y normalmente ese cuadro también lo puede llegar a dar los virus que afectan la vía respiratoria inferior, los llamados SARS, SARS-CoV, SARS-CoV-2, SARS-MERS. Ese cuadro, caracterizado por coriza, rinorrea, comezón en la nariz, dolor de garganta, fiebre de grado bajo, también lo pueden producir estos y puede iniciar el cuadro de esta manera. Los coronavirus también pueden causar bronquitis porque les encanta, como les dije, las vías respiratorias inferiores a comparación del rinovirus. Y el SARS genera una neumonía severa atípica caracterizada por fiebre, 38 grados, tos no productiva, disnea, hipoxia, gran afectación general, dolor de cabeza, mialgias, y habitualmente dice que la rinorrea y el dolor de garganta no son frecuentes. Más sin embargo, les digo, sí puede iniciar como un cuadro de resfriado común, ya que también ya tiene la capacidad de iniciar el proceso infeccioso a nivel de vías respiratorias superiores. La imagen radiológica normalmente que revela es un patrón intersticial en vidrio despulido con infiltrados en vidrio despulido, no hace cavitación, pero también te puede llegar a generar un patrón de neumonía lobar. Estamos hablando de una neumonía viral, jóvenes, entonces es lo más raro que puedan encontrar y la afectación es muy similar a un patrón radiológico intersticial como si fuera un micoplasma o una candida neumonía, que veremos más adelante son causas de patrones atípicos o intersticiales de neumonía, en este caso de origen bacteriano. Leucopenia y trombocitopenia normalmente se ven por el gran desgaste y por la gran respuesta inflamatoria que se está teniendo, y el periodo de incubación varía de 5 días en promedio y un periodo infeccioso de 14 días también para generar o liberar los viriones de manera en aerosoles y tener un periodo de infectividad. PCR, la reacción en cadena de polimerasa, es el método diagnóstico actual más utilizado con mayor sensibilidad y especificidad, una especificidad de casi el 98%, para poder realizar el diagnóstico.
Si las pruebas de anticuerpos IgM e IgG se detectan o aumentan los anticuerpos contra el virus siempre y cuando tenga el IgM activo como manera inicial, pero la IgG se mantiene alta los primeros 4 meses, pero no indica las situaciones que indican solamente que estuviste expuesto y que recibiste o que desarrollaste una respuesta inmunológica, más no sabes todavía si la respuesta inmunológica fue de calidad, y tampoco se ha conocido que esas IgGs indiquen que existe todavía una fase o que no sea capaz de estar infectando o mandando viriones constantes, aunque hayan aparecido los IgE y los IgG, aún se desconoce esa información. Las manifestaciones entonces a nivel pulmonar, a nivel de corazón, a nivel del sistema nervioso, encefalopatías, alteraciones en el gusto, en alteraciones en la capacidad del olfato, anosmia, disgeusia, alteraciones gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, falla renal y mayor cantidad o mayor incremento del proceso de trombosis, normalmente están generadas no por la respuesta viral o la respuesta propiamente de la infección por el virus. La respuesta es generada por este síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas. Y realmente la respuesta inmune vuelve a tener un patrón en el cual genera más daño del beneficio que se obtiene de tener un proceso viral mantenido en algo respiratorio solamente. La infección viral genera, aún se desconoce cómo lo genera, un proceso de sobreproducción de citocinas, interleucina 6, interleucina 1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y genera una alza de estas citocinas estableciendo un proceso de severidad en el organismo. Por eso es tan importante la fiebre y el ataque al estado general de manera inicial, y es lo que lleva a cabo las complicaciones en estos órganos a distancia, muy parecido a lo que veíamos en la situación de sepsis. La mortalidad es del 15 al 20%, pero cuando llegan a terapia intensiva es hasta el 40%, haciendo o compitiendo con el MERS, con el SARS-MERS. Y normalmente tenemos las únicas maneras es la interrupción del medio de transmisión o del ciclo de transmisión que veíamos de manera inicial en el semestre. La distancia de al menos de 6 pies o cuando menos entre 1,5 metros a 3 metros de distancia entre las personas. El lavado de manos, el evitar tocar mucosas de boca, nariz, ojos, mucosa conjuntival, y evitar las personas con síntomas respiratorios, y en caso de que estás enfermo, pues aislarte en tu casa. Todos los pacientes infectados deben ser aislados. El aislamiento debe ser mantenido por lo menos 10 días después de que se hayan desarrollado los síntomas, y actualmente cuando menos 10 días después de que hayan terminado los síntomas. Aquellos que han sido expuestos pero que no desarrollaron la enfermedad deberían estar en cuarentena por 14 días. Eso es lo que actualmente sí se sigue manteniendo. Entonces realmente el proceso infeccioso y la capacidad infecciosa patogénica es importante para este tipo de virus, y estas medidas siguen siendo y se van a seguir empleando a lo largo de la aparición de este virus a lo largo de todos los años para evitar su propagación. Tratamiento actual, el tratamiento definido y el tratamiento que está descrito en revistas y en artículos sobre todo es Tenemos drogas y tenemos la producción de anticuerpos. La inhibición o aquellos medicamentos que inhiben la replicación viral, Remdesivir y Favipiravir, y aquellos que inhiben la tormenta de citocinas o la tormenta citocínica, que es la dexametasona. Y si no son medicamentos, entonces utilizamos anticuerpos. ¿Qué anticuerpos o qué otro tipo de situación puedo emplear para disminuir la replicación viral? Anticuerpos monoclonales obtenidos de pacientes que donan su suero después de haber tenido la enfermedad y había tenido un resultado positivo por PCR para COV-2, y el plasma convaleciente de pacientes que tuvieron el proceso infeccioso, que va lo ideal es donarlo 2 semanas posteriores al término de la fase activa o la fase sintomática, en 2 semanas posteriores y no más de 4 meses después del proceso infeccioso. Y tenemos manera de disminuir también la tormenta de citocinas sin emplear medicamentos, que es utilizando medicamentos biológicos, que en este caso son anticuerpos dirigidos contra el receptor de interleucina 6, que siguen estando en vigilancia y se siguen viendo resultados no prometedores para su uso.
Entonces, de los medicamentos actualmente que se emplean son Remdesivir, que son un medicamento que ha demostrado el acortamiento de personas que desarrollaron un síndrome de distrés respiratorio del adulto por COP2 y que disminuye también la mortalidad a un 7%. Y el Remdesivir, que es un análogo de adenosina que inhibe también la RNA dependiente y la RNA polimerasa, terminando la capacidad de replicación del RNA y la producción de viriones. Ambos medicamentos, entonces, como inhibidores de polimerasa, son los que se llegan a emplear. Hidroxicloroquina, que inicialmente luego hubo la controversia de que sí funcionaba y luego dijeron que no, para seguir vendiendo el Remdesivir y el Favipiravir. Normalmente ahorita ya los últimos estudios que continuaron después de los resultados prometedores no se encontró ningún tipo de efectividad. Y en suma a los medicamentos inhibidores de las polimerasas de RNA, actualmente no se encuentra alguna otra cosa más que el uso de dexametasona, pero solamente en personas que tienen una enfermedad importante, una enfermedad crítica, que están en unidades de terapia intensiva o en internamientos hospitalarios. Una persona con un cuadro en el cual permite mantener su estancia o su aislamiento en casa no debe de utilizar dexametasona, jóvenes. Eso es importante que lo conozcan, y porque si no traerá complicaciones como infecciones bacterianas secundarias al proceso viral inicial. Entonces, dexametasona solamente aquellos que necesitaron o que necesitan terapia ventilatoria mecánica, intubación. Solamente se ha demostrado su beneficio en ese tipo de pacientes, en los cuales la tormenta de citocinas o la gran cantidad de citocinas es ampliamente demostrable para esos pacientes. Lo que se refiere al plasma convaleciente, también con resultados prometedores, disminuye o acorta los días de estancia y la severidad a nivel pulmonar, aunque todavía no hay un artículo que demuestre o que haya dicho que es completamente cierto. Y a partir de ese plasma convaleciente, la utilización de anticuerpos monoclonales o la capacidad de tomar solamente aquellos anticuerpos que van dirigidos contra esas glucoproteínas de la envoltura de lo que es el coronavirus, contra esa proteína S, normalmente se obtiene, pero obviamente necesitan mayor tiempo para poder obtenerse. Es por eso la situación de que cualquier paciente o cualquier persona que estuvo infectado con una prueba positiva vaya y done plasma para su aplicación y para su empleo para generar anticuerpos monoclonales como inmunoterapia pasiva, o utilizar el plasma convaleciente, aunque el plasma convaleciente, el único problema es que necesitan ser tienen que ser del mismo serotipo sanguíneo para poderse aplicar en una persona, con el riesgo de pasar otras enfermedades virales a través del sistema plasmático, etc. Pero son terapias que se emplean de último momento y como terapias de rescate. Entonces, esto es un pequeño resumen de qué es lo que encontramos actualmente en lo que se refiere a coronavirus. Realmente no ha habido un avance importante. Se esperan todavía que para octubre, noviembre se cuente ya con la vacuna y se cuente con mayores datos de algún medicamento que pueda ser también empleado junto con Remdesivir y Favipiravir para mejorar el pronóstico en los pacientes.